hablar del uso de sustancias prohibidas en el deporte. Empecemos diciendo que el término dopaje como tal deriva del inglés to dope, que significa drogar, y el cual a su vez también procede de dop, que es de origen kafir, que es de una tribu surafricana. Y ese término deriva de esa tribu porque hace mención a un licor muy fuerte que ellos utilizaban durante las ceremonias del culto a sus dioses. Es por esto que dopaje como tal es toda medida que pretende modificar de un modo no fisiológico la capacidad de rendimiento físico o mental que tiene un deportista, así como eliminar, sin justificación alguna, una enfermedad o una lesión con la finalidad de participar en una competencia deportiva. Pero, ¿qué se considera dopaje? Es la presencia de una sustancia prohibida o alguno de sus metabolitos o marcadores en la muestra biológica de un deportista. Pero también es el uso o el intento de una sustancia o un método que esté prohibido, al igual que negarse a realizar un control o eludirlo sin una justificación válida. También el incumplimiento o la facilitación en la localización o controles fallidos. En este momento se considera que 3 controles fallidos durante 18 meses son un incumplimiento y se considera dopaje. También la manipulación o el intento de manipulación de cualquier fase de ese control antidopaje, al igual que la posesión de una sustancia o un método prohibido sin la autorización de uso terapéutico correspondiente. También el tráfico de una sustancia o un método prohibido y la administración o el intento de administración de una sustancia o un método, así como cualquier ayuda o complicidad, encubrimiento o incitación por parte del deportista o de quienes lo acompañan. Por esto que durante la historia hemos visto que tanto griegos como romanos utilizaban el hidromiel como un estimulante nervioso y también usaban vino. Es por eso que sus efectos inhibidores y relajantes para obtener un mayor rendimiento en las pruebas olímpicas de la época era muy común. Y es por esto que en esas primeras olimpiadas los atletas usaban con frecuencia preparaciones a base de extractos de plantas, semillas y hongos para potenciar su rendimiento deportivo sin que esto fuera ilícito. Durante la Segunda Guerra Mundial también se vio que los pilotos británicos tomaban grandes cantidades de anfetaminas para disminuir la fatiga durante los combates, al igual que los soldados alemanes utilizaban metanfetamina para este mismo propósito. Hasta que se evidenciaron los primeros efectos graves del uso de sustancias para el dopaje, se consideraba como que fuera algo lícito, sino que hasta que Arthur Linton en 1896, después de correr la carrera Bordeaux-París y ganarla, 3 días después falleció y en la autopsia se dieron cuenta de que era víctima del dopaje y eso era lo que había causado su deceso. El control en humanos como tal inició en 1960, después de que Knut Jensen, también un ciclista, murió durante una carrera. También se creía que era por golpe de calor, pero posteriormente la autopsia reveló que era por el uso de anfetaminas como dopaje. Es por esto que en 1964 el Comité Olímpico Internacional inició el control del dopaje principalmente en ciclistas, pero posteriormente se realizó un estudio y fue hasta 1967 durante la Olimpiada de México cuando realizaron el primer control antidopaje a todos los deportistas. La Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, se estableció en 1999. Es una agencia internacional que es independiente y está compuesta y financiada por el movimiento deportivo y por los diferentes gobiernos del mundo. Las principales actividades incluyen la investigación científica, la educación y el desarrollo de capacidades antidopaje, y también hacen seguimiento al Código Mundial Antidopaje. ¿Qué es ese código? Es el documento central que moviliza las políticas, las normas y los reglamentos antidopaje. Entonces, funciona en conjunto con 8 normas internacionales y no fue diseñado para ser un documento que se detuviera, sino que ha tenido diferentes revisiones a lo largo de los años en beneficio siempre de los atletas. Ese proceso de revisión del código del 2021 comenzó a finales del 2017 y tras 3 fases de consulta durante los últimos 2 años fue aprobado
en noviembre del 2019 e inició a regir a partir del 1 de enero de este año. Aproximadamente 700 organizaciones deportivas han aceptado ese Código Mundial Antidopaje y todos esos firmantes deben realizar 3 pasos para cumplir plenamente ese código, que son la aceptación, la implementación y la aplicación. La aceptación está de acuerdo con todos esos principios del código y se compromete a implementarlo y a cumplirlo. La implementación son esos procesos para enmendar esas reglas y políticas de modo que incluyan todos los artículos y principios del código. Y la aplicación es que realmente se apliquen esas políticas de acuerdo con el código. Tenemos que tener en cuenta a partir de aquí varias definiciones. El primero es el control de dopaje. Ese control del dopaje son todos esos pasos o procesos desde la planificación de la distribución de controles hasta la disposición final de cualquier apelación o las consecuencias de este control. La segunda es el pasaporte biológico del atleta, que es un programa y son métodos de recopilación de datos cumpliendo con el estándar internacional para pruebas e investigaciones para diferentes laboratorios seleccionados. Un intento de dopaje es participar en una conducta que constituye un paso planificado para culminar en la comisión de una infracción de esas normas antidopaje. El hallazgo atípico es un informe del laboratorio acreditado por la WADA que requiere más investigación según ese estándar internacional antes de determinarlo como un hallazgo analítico adverso. La manipulación como tal es una conducta intencional del atleta en ese proceso de control y incluye ofrecer o aceptar un soborno para realizar un acto o impedir la recolección de la muestra, afectar esa muestra o hacer imposible el análisis de la muestra o falsificar los documentos. Es por esto que vamos a centrarnos en la lista prohibida que tenemos para este año 2021. Esta lista se actualiza anualmente tras un extenso proceso de consulta realizado por la WADA e identifica todas las sustancias y métodos que están prohibidos tanto dentro como fuera de la competición. Entonces, los medicamentos que son objetos del control antidopaje se ubican en uno de los siguientes efectos: ergogénicos, que buscan el sobrecrecimiento muscular artificial, la mejoría de esa oxigenación, el estímulo psicológico para mejorar el rendimiento o el aumento de la tolerancia al ejercicio. Ergolíticos, que es disminuir la presencia de hallazgos que nos puedan alterar la precisión, como el temblor muscular, alterar la precisión o disminuir la ansiedad. Y los neutros son aquellas sustancias o agentes que eliminan lesiones que pueden ser eventualmente graves o que se encargan de eliminar o enmascarar síntomas o sustancias dentro del organismo de la persona. Entonces, aquellos métodos o sustancias que están prohibidas siempre, tanto dentro como fuera de la competición, son las sustancias no aprobadas, que son todos fármacos que no tengan aprobación vigente ni por ninguna actividad gubernamental y sean aquellos que se encuentran en desarrollo clínico preclínico, que estén descontinuados, que estén en fase de diseño o que sean sustancias que solamente estén aprobadas para uso veterinario. Los agentes anabolizantes, tanto los esteroides androgénicos como los agentes anabolizantes, todos ellos van a producir efectos anabólicos y androgénicos que buscan aumentar la masa muscular de una manera sintética. Y su uso más popular es el de mejorar eso, precisamente el aspecto físico y el rendimiento. Y se ha visto de que no solamente interfiere con el juego limpio, sino que además el consumo de grandes dosis de estos pueden generar falla renal, hipertensión o impotencia en los hombres. Incluso el uso de muchas de estas sustancias en mujeres puede producir alteraciones del ciclo menstrual, aumento del tamaño del clítoris, cambios en la voz. Cuando se usan en menores de edad pueden generar un cierre precoz del crecimiento o trastornos psiquiátricos, y en los hombres su uso prolongado puede generar tumores hepáticos, ictericia, disminución del tamaño de los testículos, disminución del recuento de espermatozoides y por ende infertilidad, calvicie, ginecomastia o acné. También el uso de hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines o miméticos están prohibidos. Por ejemplo, el receptor de la eritropoyetina. La administración de la eritropoyetina aumenta la masa eritrocitaria y aumenta el hematocrito.
Esto hace que se aumente la cantidad de glóbulos rojos y con ello aumenta la cantidad de oxígeno que llega a los músculos. Esto permite que haya mejor rendimiento en las actividades que son de predominio aeróbico y en ejercicios que son de larga duración porque ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y así disminuye la sensación de agotamiento. Dentro de las hormonas peptídicas y los factores de liberación están prohibidos porque estimulan la producción de testosterona de una manera diferente a lo que lo hacen los esteroides anabólicos y pueden ser usados por atletas también para mejorar esa fuerza muscular. Las hormonas del crecimiento y los fragmentos y factores de liberación también tienen efectos anabolizantes, hacen que haya un aumento de fuerza, movilizan las grasas, lo que supone una fuente energética principalmente en aquellos deportes que son de resistencia. Los agonistas beta-2 producen broncodilatación y esto permite que haya una mayor entrada de aire en los pulmones. Esto ayuda a que haya una mejor oxigenación tisular y mejore de esta manera el rendimiento en pruebas aeróbicas. Además, uno de ellos, el clenbuterol, también produce actividad anabolizante. Hay que tener en cuenta de que algunos de estos, como el salbutamol y el formoterol, tienen algunas excepciones, pero concentraciones mayores a 1000 nanogramos por mililitro de salbutamol o de 40 nanogramos por mililitro de formoterol no son consistentes con el uso terapéutico de estos mismos, y por eso la presencia de estas concentraciones se considera un hallazgo analítico adverso, a menos que el deportista demuestre que fue por medio de una dosis terapéutica máxima o que tenga una autorización de uso terapéutico. El uso de moduladores hormonales y estimulantes metabólicos, entre ellas está la insulina y el consumo de insulinomiméticos, y es porque algunos deportistas utilizan la insulina, así no sean diabéticos, después de hacer ejercicio para mejorar la recaptación y la recuperación. La justificación es porque tienen un efecto en el transporte de glucosa y de aminoácidos y tienen además efectos anabólicos sobre las diferentes fibras musculares y mejora además el consumo, la reserva de energía del cuerpo y así tienen mejor rendimiento en las pruebas de resistencia. El meldonio produce un incremento de la resistencia en los deportistas y está proporcionado por el menor tiempo de recuperación después del ejercicio y mejora la activación del sistema nervioso central, permitiendo de que haya una mejora en la capacidad anaeróbica de los deportistas. Y la trimetazidina es un antiaginoso y un vasodilatador coronario y que se utiliza para mejorar esa perfusión miocárdica y con ello incrementar la resistencia muscular. Los diferentes agentes diuréticos y enmascarantes es porque están prohibidos porque los diuréticos tienen una potente capacidad para eliminar el agua del cuerpo y esto puede causar una pérdida rápida de peso. Además, pueden utilizarse para enmascarar la administración de otros diferentes agentes mediante la reducción de su concentración en la orina o alteración del pH de la orina. Además, el uso de desmopresina o expansores del plasma puede prevenir, uno, la deshidratación, además de eso puede enmascarar el uso de agentes como la eritropoyetina o el uso de transfusiones sanguíneas, porque reducen los valores de hemoglobina y de hematocrito. Es por esto que la detección en cualquier muestra de cualquiera de estos análisis se considera un resultado adverso. Además, la manipulación de sangre y componentes sanguíneos, la administración o la reintroducción de cualquier cantidad de sangre, ya sea autóloga, homóloga o heteróloga, o diferentes productos sanguíneos de cualquier origen en el sistema circulatorio, se considera una falta grave. Además, también la mejora artificial de la captación del transporte o la transferencia de oxígeno también está prohibida cuando se utiliza mediante productos químicos, hemoglobina modificada o productos basados en sustitutos de esa hemoglobina o de la hemoglobina encapsulada. Además, la manipulación química o física, esa manipulación con el fin de alterar la integridad o la validez de esa muestra, como la sustitución o la adulteración mediante la introducción de algunos agentes u otras sustancias en la misma muestra o de la infusión intravenosa o la inyección de más de 1000 mililitros por hora de solución salina
excepto cuando esta es por algún tratamiento, ya sea quirúrgico, examen diagnóstico u hospitalario. Durante la competencia siempre van a estar prohibidos los estimulantes, porque estos prolongan la tolerancia al ejercicio, retrasan la aparición del umbral aeróbico, disminuyen la sensación de fatiga, estimulan la atención y aumentan la confianza en sí mismo. Todos los narcóticos también están prohibidos durante la competición, además de todos los cannabinoides, sean de origen natural o sintético. El cannabis y los productos de cannabis, los tetrahidrocannabinoides y los cannabinoidoles, porque estimulan los efectos de esos tetrahidrocannabinoidoles. El único que se ha demostrado que se puede utilizar es el cannabidiol, que se ha demostrado que es un buen agente analgésico. Y cuando se utiliza por esta manera y tiene que estar muy bien justificado, no se encuentra dentro de la lista. Otras sustancias que están prohibidas en ciertos deportes son los beta bloqueadores. Estos están prohibidos porque aumentan o ayudan a disminuir el nerviosismo y por ende la ansiedad y el temblor. Entonces, principalmente en el automovilismo, el billar, los dardos, los deportes submarinos, el esquí, el golf, el tiro y el tiro con arco. Entonces, la infracción a alguna de estas normas antidopaje por parte de un deportista o por parte de cualquier otra persona que lo acompañe puede resultar en, uno, la descalificación, y es que los resultados del deportista en esa competencia son invalidados con las consecuencias resultantes, incluida la pérdida de la medalla, los puntos o los diferentes premios. La ilegibilidad, y es que tiene prohibido durante un periodo de tiempo específico participar en cualquier competición. La otra sería una suspensión provisional, que tiene prohibido temporalmente participar en cualquier competición o actividad antes de la decisión final en una audiencia en la WADA. Las consecuencias económicas, y es que va a tener una sanción económica por o para recuperar esos costos asociados pues como a ella, y la divulgación pública, que es la diseminación y distribución de la información al público o a las personas más allá, que tiene derecho, pero las personas siempre van a tener derecho a una notificación anticipada antes de hacer esa divulgación pública. En cuanto a la ley colombiana, la que rige el dopaje como tal es la ley 845 del 2003, donde habla de las infracciones muy graves, que es cualquier acción o omisión tendiente a impedir, perturbar la correcta realización de esos procedimientos de control antidopaje, la utilización de sustancias, grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no reglamentarios destinados a aumentar esto, artificialmente las capacidades de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones, o que haya negativa a someterse a esos controles de dopaje dentro y fuera de la competición cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, o cuando haya administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva. Cuando el deportista incurra en estas infracciones muy graves, las sanciones son la prohibición en la participación en la competición por un periodo no inferior a 6 meses, la descalificación de la prueba y pérdida de los premios de la misma por la violación de esas normas por primera vez. La prohibición en la participación en competiciones deportivas por un periodo no inferior a un año, la multa y un salario mínimo mensual, la descalificación de la prueba o pérdida de los premios cuando se realiza por segunda vez, y podrá ser suspendido provisionalmente hasta por el término de 30 días prorrogables solo una vez y por el mismo tiempo cuando el deportista no pueda participar o competir y durante ese tiempo no puede realizar ninguna competencia ni ninguna actividad relacionada con el deporte. Recientemente, en el 2021, también se agregó un nuevo artículo al Código Penal que habla mucho sobre las alteraciones en estas competencias deportivas, y es que cuando se realice sin justificación terapéutica y con el fin de aumentar esas capacidades deportivas, sea el profesional, un aficionado, el entrenador o el mismo deportista, incurrirá en prisión durante 24 a 72 meses y tendrá una multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el agravante de que esas penas aumentarán hasta en la mitad cuando esa conducta recaiga sobre un menor de edad, cuando se realice mediante un engaño o coacción,
y que el responsable tuviera cualquier carácter como posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o se realice en un escenario deportivo. Muchísimas gracias.